Hola, soy Dionel y les voy a presentar el siguiente bloque radial realizado del escritor francés Éric Barone, creador de la terapia akáshica. Vamos a escucharlo. Un pentagrama es esta figura de 5 puntas que todo el mundo ha visto. En realidad es sorprendente porque esta estrella de 5 puntas la reencontramos en muchas banderas nacionales, la reencontramos en muchas tarjetas. Muchísima gente cree que sabe lo que es y no sabe bien lo que es. Por los que han leído el libro de Eliphas Levi sobre la dogma y ritual de alta magia, descubre que esta estrella, cuando tiene 2 patitas abajo y una arriba, representa el hombre Dios, el hombre cósmico. Cuando la misma estrella tiene una pata abajo y 2 arriba, se inserta dentro la cabeza del demonio con 2 cuernitos, la barbilla abajo. Significa que esta estrella, según la posición que tiene en una bandera o en una tarjeta o en cualquier lugar, puede emitir radiación negativa o positivas. Por ejemplo, hay muchos luminarios que se venden que según la forma donde los cuelgas pueden dar energía negativa o positiva, por empezar. En la magia, en realidad, en la magia negra se aprende cómo dominar las fuerzas blancas metiendo una espada en un lugar, no voy a explicitar cuál, de este pentagrama, y por el contrario, cuando hacemos magia blanca, cómo dominar la fuerza negra metiendo la espada en otro lugar. Ya aviso a los oyentes, nadie puede hacer las dos. La persona que pretende hacer las dos solo hace magia negra, porque las fuerzas blancas no obedecen a alguien que también trata con el otro lado. ¿Okay? Pero sí las fuerzas negras pueden hacer creer o hacer parecer que son blancas. Ejemplo, hay fuerzas maléficas que sanan y tratan gente. Hay fuerzas negativas, ocultas, que hacen sentir feliz a la gente, en realidad. Nunca una persona que ya conoció la felicidad espiritual o el contacto angelical se dejaría engañar, pero una persona que no sabe o una persona desesperada porque su hijo está enfermo y alguien de algún culto le dice, mira, si logro sanarlo, prometa que vos y él entran en nuestro grupo, y así pasa muchas veces como la fuerza negativa capta gente, es una forma de proselitismo verdaderamente una forma de chantaje proselitismo, una forma de extorsión. ¿No? ¿Por qué el pentagrama? Porque tiene 5 puntas. ¿Por qué estas 5 puntas son importantes? Porque representan una forma de totalidad equilibrada en el ser humano. Y ahora voy a explicar en el sentido de este libro lo que significa el pentagrama en el sentido de este libro. No olvida que la parte 3 dice: ocultismo, esoterismo y teología, tesoro sumergido de la sabiduría atlanta. Pretendo justamente que la terapia akáshica proviene de la recuperación de una gran sabiduría atlante que se ha perpetrado a través de los cultos, las religiones, los textos sagrados, y que vemos en este momento fraccionada en varias religiones, pero que dependen de la misma. El concepto no es mío, la teosofía lo presentó antes de todo modo. Lo que es técnicamente nuestro es la recuperación, el reencuentro de todo y el contacto con los registros akáshicos. El pentagrama del tratamiento ocultista significa que cuando una persona ha sido atacada por el mundo negativo, por ritual de magia negra, tenemos que hacer 5 trabajos diferentes sobre esta persona, nunca uno solo. Vamos a comparar con una casa, por ejemplo. Vos compraste una casa, bien. ¿Vas a meterte a pintar las paredes y consolidar el techo antes de haber limpiado los cimientos? No. Todo el mundo primero verifica los cimientos y limpia los cimientos. Este se llama el exorcismo. Cuando una persona fue atacada, la primera cosa que hay que hacer es exorcizar a esta persona, arrancar de ella todas las acciones negativas que fueron perpetradas en contra de ella. Este es uno. Esta casa de la cual vos limpiaste los cimientos, arrancaste ladrillo, podrido, etc., queda un poco debilitada finalmente. Una persona que recibió muchas agresiones de magia negra también queda muy debilitada. Es esencial hacer la dinamización de esta persona.
porque va a pasar una fase de varias semanas o meses de recuperación durante las cuales, si no la consolidamos a esta persona, si no la dinamizamos, es tan de frágil que otra agresión negativa podría derribarla para siempre. Bon, por a toda agresión de ocultismo que limpiamos con exorcismo, hay que hacer ya mismo urgente una dinamización de la persona. Si no, no es completo. La persona está en peligro de todo modo por debilidad. Que es como una situación postoperatoria. Alguien tuvo una gran cirugía, esta persona queda débil todavía. Su sistema inmunitario no se ha recuperado totalmente. Bon. Viene un tercer tema. Una persona fue atacada, volverá a hacerlo. Porque en general la gente no es víctima de una sola agresión de magia negra. La gente vive en circunstancias, en barrio, en medio o en familias donde es un uso corriente. La famosa cuñada, la famosa suegra, pueden ser causantes, pueden ser víctimas o pueden ser autores intelectuales de ciertos daños. Hay gente que en la vida no tiene nada para hacer y entonces deciden destruir la vida de los demás. Eso es como un divertimiento. Van a ver una señora que sabe hacer estas cosas, le prende una vela negra y creen que tienen poder, pero en realidad se están enterrando en una fosa poco a poco. Esta gente que trabaja con magia negra está lentamente asfixiándose en una arena movediza y morirá por sus propios movimientos. Es una certeza absoluta. Mejor ser la víctima que el que perpetra este daño. Entonces, alguien fue atacado, volverá a hacerlo. Por si una casa fue medio destruida, medio invadida, esta vez sí tenemos que meter protecciones electrónicas, alambre de púa de todo lado, trampas, sistema de alarmas, etc. Es decir, protección. ¿Viste? Y vimos el exorcismo, la dinamización y vimos la protección. Y ahora viene lo más difícil. Es por la misma razón que cuando hubo un robo o una destrucción adentro de un bien, por ejemplo una casa, vamos a hacer denuncia policíaca, en lugar de tomar una pistola y correr en la ciudad a los bandidos, que no es permitido por la ley de hacer por la misma razón no tenemos derecho de castigar a quien hizo un daño, pero sí es una necesidad de pedir justicia en tribunal de Dios. ¿Okay? Yo atendí muchos alumnos jueces argentinos muy desconformes porque como juez estaban obligados a fallar sobre las apariencias, sobre las evidencias o apariencias y muchas veces han debido eximir gente que sabían culpable. Todo indicaba que eran culpables, pero la ley es la ley si queremos aplicarla bien. Y entonces a estas personas yo enseñé, entre ellos hubo un juez federal, yo enseñé la práctica del ajedrez de justicia, es decir, cuando la justicia de los hombres es insuficiente, utilizar la justicia de Dios es mucho más seguro. Y la justicia de Dios es terrorífica porque contiene la pesquisa, el embargo, directamente tiene el encarcelamiento, tiene el castigo, tiene la pena de muerte o no tiene nada. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no es ciega, ella es justa, totalmente justa. Y las razones por las cuales una persona mató a otra no son admisibles en realidad, pero son a veces perdonables a los ojos de Dios, son imperdonables a los ojos humanos. Por este cuarto acto que tenemos que hacer en el pentagrama, cuando tenemos de verdad una persona, es citar a esta persona en tribunal de Dios y convocar a los culpables, aunque no sepamos quiénes son. Pero también nuestro paciente tiene que aprender de hacerlo con bondad. Por ejemplo, no lo debe hacer, esta justicia de Dios no debe pedirla para vengarse, no funcionará. No debe pedirla en forma vindicativa, debe pedirla para sanear la humanidad. Porque quien atacó una vez volverá a hacerlo a otros, y si no hay un pedido de justicia divina constante a cada agresión, la gente que practica fuerzas negras, que maneja fuerzas negras, cree que puede, cree que tiene poder. No se dan cuenta que están enloqueciendo lentamente, que están dañando su mundo alrededor de ellos, no están dándose cuenta que están practicando un arte de cobarde y que terminarán hundiéndose ellos y su familia. Encuéntranme un brujo negro feliz y contento y ya empezará a dudar. Yo personalmente nunca encontré a alguien, un practicante de magia negra feliz, armonioso, en paz, con una vida bella y linda. Siempre son gente angustiado,
trastornados, resentidos, malos, son gente que viven mal, viven pésimo. A veces ganan muchísimo dinero y cuanto más dinero, más enfermizos están, más desagradables, más malsano están. La fuerza negativa destruye, carcoma desde adentro al mago y a su familia. La fuerza positiva es como sembrar campos y flores de todo lado. Este es lo que hacemos en la magia blanca. Tú ves entonces por qué es indispensable pedir justicia a Dios. Pero falta la quinta. ¿Cuál es la quinta? Es muy importante la quinta. La lección divina es un concepto según el cual nunca jamás Dios deja que nos ocurrieran cosas tan feas como una magia negra, un daño y todo sin que tengamos que aprender algo. Es un concepto global de la terapia káshica. No hay sufrimiento que no contenga una lección. Muchas veces la razón del sufrimiento es la lección para aprender. El hombre es tan burdo, tal como el burro, que si no comprende con una zanahoria le damos el bastón. Esta burla que el hombre hace entre el bastón y la zanahoria del burro es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros, porque el burro es el hombre, en realidad, es la transposición del hombre frente a Dios. Entonces la zanahoria en general no basta. Tenemos fiaca, vamos al supermercado, la compramos, la zanahoria. Prendemos la televisión o tal vez la radio y ya viene en casa la zanahoria, no hay problema, vienen sola la zanahoria, aparentemente. Pero el bastón sí, tenemos que correr rápido si no queremos sentirlo 2 o 3 veces. Por este motivo, en el placer y en el bienestar el hombre no progresa, en el sufrimiento sí. Entonces el ser humano tiene que sufrir para aprender. Ahora, si hubo un daño contra nuestra familia, murió alguien por culpa de la magia negra, sufrimos, perdimos, estamos enfermos, estábamos destruidos y nos estamos levantando, aquí había una lección para aprender, la hemos aprendido, porque en caso contrario, aunque todo esté perfecto, aunque seamos muy buena gente, no basta ser buena gente, en realidad en el mundo invisible, aunque seamos tan buena gente, puede volver otro daño y otro daño y otro daño solo por motivo educacional. Por ese motivo, si no hacemos verdaderamente el pentagrama, es decir, exorcismo, dinamización, protección, justicia divina y lección divina, si el paciente no comprende estos 5 enfoques que debe haber en todo tratamiento equilibrado, podemos fracasar. La persona le falta protección o está demasiado débil o no hemos neutralizado, o Dios no neutralizó tal vez el agresor, o esta persona como no comprendió la lección va a haber una reiteración y otra reiteración y otra reiteración hasta que aprenda. Por ese motivo el pentagrama del tratamiento ocultista es exactamente lo que acabo de contar. Hola, soy Adriel y les quiero recomendar el siguiente fascículo que está relacionado al bloque que vieron anteriormente, el cual encontrarán en el portal.